De regreso en el 7.3 regional, es momento de conversar y, como les habíamos adelantado, es acerca de este tema del que, bueno, penosamente nos enteramos o salta a las pantallas, a las portadas de los diarios cuando se conoce alguna fatalidad, pero lo cierto es que continúa sucediendo incluso en estos momentos mientras conversamos aquí con el alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal, el señor César Furment. Ahora sí dije bien el apellido, el general de la Policía Nacional de Perú, César Furment, que se encarga ahora de este tema de la tala ilegal. Señor Furment, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al 7.3 regional. ¿Cuáles han sido las últimas actividades que ha realizado su gestión o interdicciones se les llama también como en la minería legal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, en el caso de tala no se ha emitido una norma que permita efectuar acciones de interdicción. Ajá. Quizás en alguna forma ocurre en las áreas naturales protegidas, en las cuales los equipos que se utilizan o las maquinarias pueden ser decomisados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en todo caso la madera que se encuentra se le quita el valor comercial, que sobre todo es cortarla de tal forma de que no pueda ser comercializada. Esto no, como haciendo un símil con la interdicción, esto no ocurre en el resto de los lugares en los cuales pueden hacerse intervenciones. Y es quizás una de las normas que tenemos también que accionar como parte de la Comisión Multisectorial Permanente de lucha contra el delito ilegal, de tal forma de contar con las herramientas, en este caso normativas. Claro, porque si no, ¿cómo se le hace seguimiento o en todo caso cómo se le pone ahí un poco de coto, de límite al asunto? Sí, es cierto. Uno de los aspectos que se tienen en consideración es la evaluación de las normas y la propuesta a los estamentos que correspondan, de tal forma, de la normatividad que corresponda, que sea necesaria para facilitar el trabajo de fiscalización por parte de la Fiscalía Especializada, Policía Nacional, gobiernos regionales y la misma Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre que pertenece al CERFOR. Pero bueno, dentro de las acciones que tienen ahí ustedes en cartera para hacerle un poco alto a este tema, es el tema de los GPS, ¿no? Están un poco proponiendo ponerle GPS a las naves que transportan la madera, porque bueno, pues la mayoría de estos transportes se hace por río, para que no se desvíen, ¿no? Y terminen pues cargando ahí madera ilegal. Resulta un poco increíble que no se haya hecho ya, pero ya por lo menos lo tienen en cartera, señor Furment. No, y habría que aquí agradecer a la Marina de Guerra del Perú, la cual nos hizo llegar la iniciativa de implementar con estos dispositivos a aquellas naves que puedan surcar los ríos, sobre todo el Loreto, Ucayali, de tal forma de efectuar el control empleando la tecnología que es tan necesaria y útil en este caso sobre todo. Claro. Bueno, pues a ver si es que se va apurando ese tema. ¿Hay alguna fecha ya por lo menos puesta o de momento está en iniciativa nomás? La propuesta ha sido recibida y está siendo desarrollada por un grupo de trabajo dentro de la Comisión Multisectorial Permanente, y se le da el impulso necesario de tal forma de hacer la propuesta oportunamente. Claro, porque si no nos gana el paso la tala ilegal. Señor Furment, la idea es estar un poco a la misma velocidad que los taladores ilegales. De otro lado, acaban de ingresar ya los presidentes regionales a sus gestiones. ¿Están coordinando con los gobiernos regionales, sobre todo en las regiones donde se da esta actividad ilícita? Sí, efectivamente, es una oportunidad que tenemos al haber asumido recientemente los presidentes de gobiernos regionales, los cuales consideramos que habrán escogido las personas con experiencia y con condiciones éticas de tal forma que desarrollen su trabajo. Hemos ya conversado con presidentes de gobiernos regionales de Ucayali y de Loreto y hemos quedado en visitarlos para in situ continuar escogiendo su problemática, capacitarlos y empoderarlos en lo que sea posible para que cumplan con la función encomendada en la ley orgánica. En el artículo 51, inciso E y inciso Q, cuyas funciones han sido ya delegadas a los gobiernos regionales en lo que se refiere a supervisión, fiscalización, tanto de la protección de recursos naturales como
en lo referente a los títulos habilitantes, permisos, concesiones, para que efectúen el control, y están de acuerdo que unir esfuerzos tanto el gobierno regional como el gobierno central de tal forma de que puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera. Claro, porque por ejemplo esta iniciativa que nos comenta de ponerle GPS a las naves que trasladan la madera pudiera ser también o apurar el paso respecto de estas coordinaciones con los gobiernos regionales. No sé si ellos tienen iniciativa de gasto y si les interesa pues el tema, a lo mejor podría salir más fácil por un gobierno regional que por el gobierno central. ¿Se podría dar ese mecanismo? Efectivamente, sí, no necesariamente que sea efectuado por el gasto por las personas particulares, sino también el gobierno regional, o quizás conseguir apoyo de varios cooperantes que existen que podrían sufragar estos dispositivos y de tal forma que se efectúe el control debido que permita la lucha contra esta tal ilegal. Claro, pero eso es, digamos, una manera de controlar la tala en la ruta, ¿no? de la tala ilegal, ¿no? Mientras están por ahí desviándose a recoger estos ilegales cargamentos. Pero, digamos, dentro de esta ruta, ¿qué otras sanciones o de qué otras sanciones pueden ser sensibles, por ejemplo, los compradores de esta madera? Valga la oportunidad, mire, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre recientemente ha hecho conocer, ha aclarado la interpretación que correspondía con una norma por la cual cuando eran sorprendidas algunas personas con producto forestal maderable, se les otorgaba 5 días para que demostraran la legalidad de dicho producto. Sí, podría ser que fuera legal, pero definitivamente cabía la posibilidad de pensar que en su gran mayoría no era así. Utilizaban algunos mecanismos para proveerse de la documentación y pasarlo como legal, de tal forma de que dichos productos eran devueltos. Pero ya al haberse aclarado, haberse interpretado esta norma, ya se ha determinado de que los funcionarios tienen que incautar y proceder a la multa de aquellos que sean sorprendidos sin la documentación correspondiente. Ya no hay 5 días, ya no hay tiempo. Ya no hay 5 días. Digamos también con relación a los gobiernos regionales, la capacitación que tiene que haber por parte del gobierno nacional y los mismos funcionarios de las mismas instituciones del Estado con los cuales se piensa llevar para que los funcionarios de los gobiernos regionales tengan la capacitación conveniente y tengan los recursos necesarios para efectuar su labor en el momento de otorgar los títulos habilitantes, y que cumplan ellos a su vez que cuando otorgan aquellos títulos habilitantes comuniquen al organismo de supervisión de recursos naturales y forestales, de tal forma de que se pueda hacer la fiscalización que debida y se rompa ese círculo que en algún momento ha ocurrido entre los consultores forestales, los empresarios y los funcionarios de los gobiernos regionales o de las mismas quizás administraciones técnicas forestales, que al no fiscalizarse podía conllevar a que se utilizaran mecanismos indebidos para la extracción, el transporte y la transformación de la manera que, como me indicaba, lo ilegal afecta a lo legal. Claro. Hay instituciones, hay empresarios, hay instituciones sobre todo que trabajan muy bien, empresas que lo hacen muy bien, pero indudablemente la competencia ideal los perjudica. Y ahí va el trabajo para lograr contar con un desarrollo sostenible, con un mercado que permita el progreso de toda nuestra nación y, por qué no decirlo, de las comunidades que en algún momento han sido sorprendidos, han sido... Claro, y con una fiscalización más activa, ¿no? Porque diera la impresión que los fiscalizadores de todo este tema terminan siendo los pobladores de las comunidades nativas, ¿no? Y muchas veces muchos de ellos pues han acabado en historias de lo más dramáticas, tristes, incluso mortales. ¿Qué mecanismos o con qué mecanismos cuentan estas personas para denunciar o para hacer o dar alerta de este tipo de actividades? Porque digamos que ellas están en el mismo sitio donde se produce, ¿no? Claro, en este caso los gobiernos regionales y las instituciones, como en algunos lugares las administraciones técnicas forestales, y en otros lugares los funcionarios de los gobiernos regionales son los que reciben la denuncia, la misma Defensoría del Pueblo. ¿Por qué dejar de mencionar la labor que ha venido cumpliendo en favor de las comunidades nativas?
nosotros mismos tenemos el 219-7000, 219-7000, el anexo 7180 para recibir aquella denuncia, aquella queja con relación a este tipo de actividades. 219-7000, anexo 7180. Anexo 7180. Para recibir aquellas denuncias, aquellas quejas que hubiera con relación a hechos relacionados a la tala ilegal. No debemos dejar de mencionar que en el próximo año, cuando se lleven a cabo los procesos electorales, y para lo cual hay que trabajar desde ahora, los candidatos también conseguir en sus planes de gobiernos las acciones de lucha contra la tala ilegal. Es necesario, no solamente por la afectación a lo económico, a lo social, sino también al ambiente, al cuidado de los bosques, que tienen una relación. Claro, es que es en realidad un tema que arrastra muchísimos otros que, bueno, pues tienen unas realidades ahí como un submundo horrible que alberga pues y abriga ahí delitos desde la esclavitud hasta la trata de personas. Bueno, pues yo creo que va a ser necesario en adelante pues que se generen también interdicciones para lo de la tala ilegal, pero resulta interesante exigir o conocer de los futuros candidatos las propuestas respecto de estos temas que a veces quedan relegados, ¿no? Por otros un poco, digamos, pues más publicitarios, más electoreros, y bueno, pues ahí estos temas acaban durmiendo, pero sería interesante conocerlos. Usted que está ahí en todo este tema, ¿qué es lo más urgente, qué es lo que más se necesita respecto de decisiones para ahí un poco exigirlo en las propuestas? El apoyo para la promulgación de las normas, el apoyo para la capacitación de los gobiernos regionales, dotarlos de recursos, fomentar e impulsar la concientización ambiental. Nos falta definitivamente en muchos niveles, donde no solamente es preocupación del sector público, tiene que usarlo el sector privado, el sector académico. ¿Por qué no mencionar los medios de comunicación? Todos tenemos que cuidar a los bosques, todos tenemos que cuidar el ambiente, de tal forma de asegurar la continuidad inclusive de la humanidad. Claro, bueno, y es que me quedo ahí con lo de la continuidad. Sería increíble, ¿no?, que se genere también continuidad respecto de las decisiones en esta cartera de la lucha contra la tala ilegal. Vamos a reiterar entonces el teléfono que nos comenta para las denuncias. Se pueden dar de forma anónima, supongo. Por supuesto. 219-7000, anexo 7180. Y bueno, pues ahí alertar o advertir respecto de estas situaciones de manera anónima, si es que lo desea, para poner ahí en alerta a las autoridades y que lleguen y en lo posible pues acaben con esta situación. Muchísimas gracias, señor Fuhrman, por haber estado con nosotros. Ha sido el alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor César Fuhrman Paredes, general César Fuhrman Paredes. Vamos a la pausa, regresamos con más en el 7.3 regional en minutitos.